Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Línea telefónica abierta, directa a la redacción, 444-822-2400. Gracias por sus telefonemas y, por supuesto, por sus comentarios en redes sociales. Televisión, radio y redes sociales. Noticieros Canal 7. Muchas gracias. Y a quien le doy las gracias también por tomarnos esta videollamada es al doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien nos acompaña como director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amable auditorio. Estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias. Bueno, una labor, lo platicábamos fuera del aire, doctor, titánica. Están trabajando a marchas forzadas, unas jornadas, bueno, prácticamente interminables. Y en primer lugar, en nombre de toda la producción y por supuesto de nuestra empresa, queremos que sepan que estamos en solidaridad con ustedes y lo que se ofrezca para poder informar a la población en este momento tan importante, lo haremos en todo momento. Esa es nuestra responsabilidad como medio de comunicación, el poder apoyar a la autoridad en materia de salud en esta contingencia, en esta pandemia, pues prácticamente que nadie había vivido en nuestros tiempos. Así es una situación extraordinaria que nos lleva a toda la sociedad, no nada más al sector salud, a hacer acciones y actividades que son también extraordinarias. Hay un gran equipo de trabajo, desde luego en todo el gobierno del estado, pero en el sector salud, mis compañeras y compañeros médicas, médicos, enfermeras, hay un gran equipo que están haciendo todo su mejor esfuerzo para prepararnos y ya atender, porque ya hemos tenido casos, todos saben que hemos tenido casos aquí en nuestro estado, pero viene una etapa difícil, viene una etapa complicada y se requiere de una gran labor, de un gran esfuerzo, de una entrega como nunca se ha visto para poder atender a toda la población que lo va a requerir en las próximas semanas, Miguel. Muchísimas gracias, agradecemos la oferta y con mucho gusto estaremos aprovechando todos los canales para poder llegar a la mayor cantidad de gente con todas las medidas y las acciones que se tienen que tomar para atender esta epidemia. Responsabilidad y hacemos un reconocimiento a todo el personal, por supuesto, de salud involucrado en esta cruzada tan importante. Son valiosos, y lo hemos dicho, héroes sin capa. Doctor, vamos a entrar en materia. Por lo más simple, vamos a decirlo así, vamos a actualizar los casos que en este momento contamos en San Luis Potosí. Sí, bueno, lo hemos comentado ayer y hoy. Nosotros tenemos una contabilidad estatal. Esta contabilidad nos permite tener con certeza todas aquellas personas con nombre y apellido que tienen una situación de sospecha. Hemos identificado más de 1,300 personas como casos sospechosos y después de hacer la investigación, de acudir a sus casas o a los hospitales donde han sido atendidos, tomar una muestra, hemos confirmado ya a 70 personas. Estamos hablando de todo el sector salud, clínicas privadas, IMSS, ISSSTE, servicios de salud, IMSS Bienestar, el Ejército, todas las instituciones del sector salud, reitero, incluyendo el privado. Lo comento y aprovecho un minuto nada más, Miguel, para señalarlo nuevamente. Cuando un ciudadano en este momento consulte una plataforma nacional, podrá encontrar una diferencia porque actualmente no es posible incorporar en esa plataforma todos los casos, particularmente los casos que se desprenden de laboratorios privados. Sin embargo, para nosotros como epidemiólogos, como parte del equipo de salud pública, es indispensable hacer todos los bloqueos y todas las acciones en todos los casos, sin importar si están en instituciones privadas o en un laboratorio público, que por cierto ya ha recibido un reconocimiento oficial de la Federación para procesar las muestras. Entonces, reitero con esto que en la contabilidad estatal tenemos 70 casos y lamentablemente 5 defunciones. Qué bueno que lo comentas, doctor, porque nosotros, bueno, obviamente transmitimos la rueda de prensa de las 10 de la mañana, que llevan a cabo ustedes todos los días, y con base a esa información que obtenemos de ustedes como autoridades de salud, realizamos las entregas o las notas correspondientes, pero también veníamos realizando la actualización con la información que proporcionaba la Federación
ya en su rueda de prensa de las 7 de la noche, y en algunos momentos variaba. Ya era la información que ustedes al día siguiente confirmaban, pero ahora ya no se está dando ese caso. Ya la federación está desfasada o estamos desfasados, ya sea la entidad o la federación, de los datos. Entonces, sí es un importante punto esto que comentas, para que la gente no se desinforme o se piense que los datos son erróneos. Solamente es cuestión de tiempo para que la federación actualice los datos. Así es, y particularmente hay una ventanilla que no está abierta en este momento, es para laboratorios privados. Nosotros como Estado ya hemos hecho una solicitud el fin de semana, porque justo la semana anterior, a finales de la semana anterior, tuvimos el primer caso confirmado por un laboratorio privado, de tal manera que se hicieron de inmediato las acciones, el bloqueo, el cerco, para identificar sus contactos, y hemos hecho durante el fin de semana esta solicitud al gobierno federal para que se incorporen todos los casos en la plataforma. Mientras esta situación no se abra a todos los tipos de diagnósticos, incluyendo privados, porque al final, insisto, es una prueba ya avalada por el mismo gobierno federal, es un instituto, un laboratorio que ya cumplió con todos los requisitos, pero no se puede incorporar de manera inmediata sus resultados, ni los negativos ni los positivos. De tal manera que mientras eso no esté abierto, es de nuestro interés, porque es de interés público, porque es información que otorgamos con transparencia, que la gente de San Luis Potosí, que es para la cual trabajamos y a la cual nos debemos, sepa que tenemos 70 casos y no 66 o 67 o 68 como pueden aparecer hoy en la plataforma federal. Y que tengan la certeza también, Miguel, de que se están haciendo las acciones de manera inmediata. Una vez que un resultado es emitido por un laboratorio, el que sea, ya sea el estatal, el de salud pública del Estado, o de la Universidad Autónoma, de la Facultad de Medicina, o cualquiera de los privados que están también trabajando en esta epidemia, de inmediato se hacen las acciones para reforzar el bloqueo, se informa al paciente, al médico tratante, y se establece el contacto con las personas que estuvieron alrededor del caso confirmado para disminuir el riesgo de que ellos transmitan la enfermedad a otras personas y se someten voluntariamente a un aislamiento de al menos 14 días. Bien, doctor, vamos a pasar a otro punto importante que hoy, por supuesto, llama la atención. Es algo que se esperaba, que se veía venir, ya lo habían anunciado ustedes como autoridades estatales, ya lo había anunciado la Federación en su momento, y hoy se confirma por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. México entra a la fase 3 del COVID-19. ¿Qué implica? ¿Qué esperamos de ello? Así es, pues primero, desde el punto de vista epidemiológico de salud pública, esta fase lo que implica es un incremento sostenido de casos. Existe en esta fase un incremento diario. Cada día se están presentando un número importante de casos. Lo vimos en los últimos 5 días con los reportes federales. Pasamos de alrededor de 300 casos cada día a nivel nacional a tener ya más de 500, más de 700 en 2 ocasiones. En el último reporte de hoy, más de 700 casos se han incorporado, de tal manera que esto implica que muchas de estas personas, que son casos nuevos que se van incorporando a este registro, pues van a requerir hospitalización, que es otra característica. Se incrementa el número de personas que requieren una cama de hospital, que requieren atención médica especializada. Eventualmente estas personas, algunos de ellos tendrán la necesidad de entrar a una unidad de terapia intensiva y eventualmente, lamentablemente, como ya lo hemos visto, pues seguirá habiendo defunciones. Pero la característica más importante es la velocidad. No es lo mismo tener 100 casos cada día a tener 200, a tener 500 o tener este número importante que hemos visto de entre 500 y 700 casos a nivel nacional y que es previsible que se va a seguir incrementando, principalmente en aquellas ciudades que ya tienen esta transmisión generalizada. Estamos hablando de la Ciudad de México y sus municipios conurbados, Tijuana, Mexicali, Culiacán y otras más como el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. Y eventualmente, porque así es la epidemia, es una realidad, lo hemos hablado, Miguel, en otras ocasiones, no se puede detener esta epidemia, se puede contener, se puede reducir sus daños y es una realidad que nos iremos sumando
a esta dinámica de transmisión acelerada muchos estados y eventualmente pues también nos tocará a nosotros. Esto es la fase 3, básicamente desde el punto de vista epidemiológico. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, tú haces ahora la comparación en cuanto al Estado de México, por ejemplo, no son datos parecidos los que vive Estado de México con San Luis Potosí. Esta fase 3 obviamente es a nivel nacional, pero podríamos hablar de que algunos estados como San Luis Potosí, que no figura como las principales entidades con mayores contagios, tiene ciertas ventajas en esta fase. O sea, es decir, todavía podríamos pensar que estaríamos en una fase 2. Mire, yo creo, Miguel, que esta pregunta es muy importante, es muy interesante. Y primero debemos reconocer que la enfermedad pues, nos está afectando a todo el país, que no podemos aislarlo, como siempre lo hemos dicho como Estado, es imposible aislarnos. Tiene que haber comunicación, tiene que haber movimientos de personas, de comida, de las actividades que son esenciales, el transporte de la gasolina, por dar un ejemplo. Y en este sentido, es imposible poder pensar que estamos en una fase 2 cuando otras entidades alrededor de nosotros están viviendo un incremento acelerado. Y voy a dar un ejemplo de el último caso que identificamos aquí en nuestro estado, pues es un residente de la Ciudad de México que viene a unos días a San Luis Potosí y es detectado, se identifica, se confirma y actualmente está padeciendo un cuadro de neumonía en un hospital de aquí de la capital del estado. De tal manera que, si bien tenemos una gran oportunidad que otra vez el destino nos pone, primero como país y ahora como estado, de poder prepararnos, de hacer medidas preventivas. Hoy día tenemos todavía una gran oportunidad de disminuir el número de contagios que se pueden dar dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, dentro de un mes. Entonces, aprovechemos esa oportunidad, Miguel, todos como sociedad, seamos responsables, cuidemos a los adultos mayores, cuidemos a las personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que tienen estas enfermedades que son de riesgo, de tal manera que con eso podamos reducir la velocidad de transmisión y podamos proteger y contener este número de casos nuevos que seguramente vamos a tener en las próximas semanas. De tal manera que el llamado a la población es que nos veamos en fase 3, que nos consideremos sin la menor duda en una fase 3. Tenemos que reforzar todas las medidas preventivas y con esto disminuir el daño que vamos a tener en las próximas semanas por esta pandemia. Doctor, dime algo, ¿cuál es el peor escenario para San Luis Potosí y cuál es el mejor en esta fase 3? Bueno, el peor escenario, lo hemos comentado ya en diferentes ocasiones en las conferencias de prensa, es poder tener una situación parecida a la que se ha vivido en algunas otras ciudades a nivel mundial, en algunas regiones, por ejemplo, en Italia, en el norte de Italia, donde se incrementa tanto el número de casos que requieren hospitalización que existe una sobredemanda y pues la atención médica se tiene que dar en lugares que no necesariamente son los propicios, donde el personal de salud se va agotando. Lo vimos en España en un escenario terrible donde el 10% de toda la plantilla del personal de salud fue afectada por esta enfermedad, de tal manera que las que estaban disponibles tenían que trabajar horas extras con todo lo que implica en la atención médica y llegar a un punto donde los recursos para atender a los pacientes que se iban acumulando en la terapia intensiva, pues cada vez eran más limitados. Nosotros queremos atender a todos los pacientes con dignidad, con respeto, con todo el conocimiento médico que se ha generado y para eso necesitamos controlar esta velocidad de propagación de la enfermedad. Y todavía tenemos aquí en San Luis Potosí, tenemos esa gran oportunidad. Y si me dices del mejor escenario, pues que sigamos teniendo casos como es hasta ahora, pero que no rebase la capacidad de nuestro sistema de salud, que tengamos la oportunidad de dar los medicamentos, la atención médica, el oxígeno, las evaluaciones clínicas que requieren cada paciente, de tal manera que podamos luchar junto con ellos como sistema de salud para defender y luchar por su vida, como lo hemos visto recientemente. El fin de semana dimos a conocer que un paciente lamentablemente falleció por esta enfermedad. Él estuvo
prácticamente 2 semanas luchando por su vida. Sus condiciones personales y su edad no le ayudaron, pero queremos estar listos y en el mejor escenario podemos entregar todo por cada paciente y en este sentido, como insisto, con dignidad, con respeto, porque sí esperamos, desde luego, como ya está sucediendo en la Ciudad de México, y quiero ser muy enfático, no quiero alarmar, pero tampoco podemos minimizar esta situación. Hoy día hay ciudades en el país que ya tienen una carga excesiva de pacientes con coronavirus, que tienen una gran demanda de camas de hospitalización. Es de conocimiento público, en algunas zonas ya incluso se están acabando las unidades de terapia intensiva, y esto se va a ver reflejado en los siguientes días y más ciudades se estarán incorporando y ahí estaremos también nosotros, porque esta es una realidad de la epidemia. Entonces, ese sería mi comentario. Todavía tenemos oportunidad de reducir. Si podemos evitar 2, 4, 10 o 100 personas en los siguientes días, son personas que no van a requerir una intubación, que no van a requerir oxígeno, que no van a requerir una consulta y que nos va a permitir atender de la mejor manera a los que demanden una atención médica especializada, Miguel. Doctor, brevemente, por lo que refieres, si San Luis Potosí continúa con esta tendencia a la baja, vamos a decirlo de alguna manera, o con casos bajos de contagio comparado con otras entidades, ¿se ha pensado en un determinado momento como estrategia, tal vez por la federación o los propios estados, las propias entidades, apoyar a otras que han colapsado? Digamos que ahorita estamos en un crecimiento lento, que la historia de la epidemia nos indica que vamos a acelerar, que vamos a tener un crecimiento acelerado. Está previsto en el Plan Nacional que pueda haber, compartir recursos, particularmente, y quiero ser enfático, particularmente entre las instituciones de seguridad social, que al final de cuentas es una institución a nivel nacional. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE. Está previsto también, esto lo dio a conocer personalmente el señor presidente de la República, ambulancias aéreas también para el traslado de pacientes. Está previsto que aquellos hospitales donde la Sedena está habilitando espacios como es el nuevo Hospital Central, se podría dar un apoyo. Creo que es muy pronto para pensar en esto, pero es una posibilidad dado la situación que se está viviendo. Y bueno, en caso de que esto se dé, se tendrían todos los cuidados como ya se está dando aquí en San Luis Potosí para evitar, primero, que el personal de salud tenga un contagio, que se exponga de manera innecesaria. Serían traslados y serían movimientos totalmente controlados, garantizando la seguridad del paciente, garantizando la seguridad del personal de salud, pero creemos que eso todavía falta, pero sí es una posibilidad y sí está previsto en los planes nacionales de atención de la epidemia. Doctor, con esta tendencia, ¿cuántos casos estiman? ¿Tienen un estimado de casos en el momento más alto de la pandemia en San Luis Potosí? Sí, bueno, lo hemos comentado también en diversas ocasiones, la misma Secretaría de Salud lo ha señalado. En el peor escenario, nosotros esperaríamos alrededor de 30,000 casos, de 30,000 personas infectadas. Sí. De esos, estimamos que 22,000 más o menos podrían requerir una atención médica. La gran mayoría serían atenciones médicas ambulatorias, es decir, no requerirían una cama de hospital, pero sí tendríamos un porcentaje importante que hemos señalado entre el 15 y el 20% que requerirían una atención médica especializada. Entonces, sí es un tema relevante, es un tema que reiteramos el llamado y aprovecho la oportunidad, Miguel, para decirle a la población que todavía puede evitar un contagio, que por alguna razón no ha tomado o no ha acatado las medidas preventivas, que lo haga. Esto es un problema muy serio de salud pública. No tenemos que esperar a usar las camas de hospital, ojalá que se queden ahí y que el equipo nuevo que se está adquiriendo, por ejemplo, para el Central, pues que no se estrene. Ojalá este sea el escenario. Claro que nos estamos preparando como gobierno, como sector salud, para el peor escenario, pero sí llamarle a la población que no está guardando estas medidas, que lo haga, porque es un problema que nos puede rebasar en las próximas semanas. Y aquí es importante, como lo hemos señalado todos los días, todos podemos hacer algo, todos tenemos que participar con responsabilidad para evitar un problema mayor en nuestro estado.
Que no se usen las camas, que no se use el Hospital Central, que no se utilicen los centros Centinela. En fin, eso sería una excelente noticia en cuanto al avance que se podría contener de la pandemia en nuestro estado. Para terminar, doctor, cuéntame sobre el personal. ¿Están requiriendo personal médico y de enfermería en estos momentos? Así es, las convocatorias están abiertas prácticamente en todas las instituciones, se está buscando enfermeras y enfermeros especialistas sobre todo, pero también generales y técnicos, se está buscando médicos generales, médicos intensivistas, médicos especialistas que podrían estar participando en diferentes áreas de los hospitales. Hay un estimado de 780 personas que se están contratando. Es una cifra proyectada para estos días en todas las instituciones y sin duda reiteramos el llamado ahí a estas personas que pudieran sumarse a esta actividad que será fundamental en los próximos días y bueno, está abierta todas las convocatorias en el IMSS, en el ISSSTE, en la propia Sedena y desde luego en los servicios de salud para poder fortalecer nuestra capacidad de atención. Doctor, te agradezco tu tiempo, tus conocimientos y compartir la información con nuestro auditorio. Al contrario, Miguel, es un placer y también pues es nuestro compromiso de poder informar a la población. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y pues seguimos a la orden e informando a la población que guarden las medidas, es lo más importante en este momento. Todavía estamos a tiempo por una persona que logremos evitar, es una persona menos, una cama menos que vamos a utilizar y podría significar una vida más que estaríamos salvando en la tercera semana de mayo, en la segunda semana de mayo. Tenemos que cumplir como sociedad haciendo esta alianza, esta sinergia con las autoridades de salud. Doctor Miguel Ángel Lutzow, te agradezco muchísimo tu presencia en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estamos pendientes, por supuesto. Tendremos ya oportunidad de platicar nuevamente con el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien es director de Salud Pública de los Servicios de Salud en el estado de San Luis Potosí. Una pausa. Regreso con más.